8 de la mañana con 15 minutos. Bueno, me alegra ya estar aquí en la señal de Vis a Vis y Noti Hoy, Radio Centro y Visionarias. Me uno en este momento para hablar de uno de los temas importantes que se planteó el gobierno nacional para este primer año, y es combatir la desnutrición infantil. Hay una meta para los 3 años restantes, pero pues hablaba hace un momento como invitado Luis Enrique Coloma. El problema es la comunicación, ¿no? No sabemos qué es lo que han hecho en un tema tan vital e importante como es la desnutrición infantil, y bueno, para eso estamos, para conocerlo. Luis Enrique, bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Quiero comentarles que él es consejero ad honorem del gobierno en el campo de desnutrición infantil. Bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias, Janet, a todos los tele y radio escuchas de Vis a Vis Noti Hoy. Muy buenos días. Bueno, hablábamos hace un momento que la verdad lo que no se comunica no pasa, no está pasando. Entonces, la lucha contra la desnutrición infantil fue uno de las promesas de gobierno, de los objetivos de gobierno, está en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, pero no se sabe qué han hecho. Bueno, Janet, primero creo que es importante enfatizar que para el presidente Lasso la lucha contra la desnutrición crónica infantil es uno de sus proyectos sociales más importantes. La desnutrición crónica infantil es posiblemente el problema social y de salud pública más importante que tiene el país, más serio que tiene el país. Y de igual manera se torna en la oportunidad más importante que tiene el país para desarrollarse, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y desde el primer día de gobierno esto ha sido una prioridad en el gobierno del encuentro. Hemos implementado varios proyectos, varias iniciativas, comenzando desde crear institucionalidad, desde crear un esquema de gobernanza. La desnutrición crónica infantil debe ser una política no solo de gobierno, debe ser una política de Estado. A la desnutrición crónica infantil no le vamos a ganar solo en 4 años. Le vamos a ganar si la podemos sostener como una política de Estado por 15 años. Entonces, este primer año ha sido para construir todas las bases, toda la institucionalidad e implementar proyectos muy importantes que empiecen a abordar esta problemática, pero con una visión de sostenerla a largo plazo y con una visión de crear una cruzada nacional, porque la desnutrición crónica infantil tiene que unirnos a todos los ecuatorianos. No es un tema que solo debe abordarse desde el gobierno central, es un tema que compete a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también compete a toda la ciudadanía. Tenemos una enorme corresponsabilidad, todos los ecuatorianos en esta lucha. Coincido totalmente con Luis Enrique Coloma en el sentido de que para resolver los grandes problemas nacionales tenemos que participar todos. Lo dije hace un momento en esta invitación que me hicieron a Teleamazonas, que el gobierno es parte del Estado, pero todos componemos el Estado, todos somos el Estado, y en la medida en que no entendamos eso y no empaticemos con los problemas principales que tenemos y aportemos desde nuestra realidad a las soluciones, los problemas van a continuar. Si esperamos que alguien más lo resuelva, llámese gobierno o lo que sea, pues ahí van a continuar. Hagamos una radiografía, Luis Enrique, de lo que es la desnutrición infantil en nuestro país. ¿Cómo estamos, digamos, cuáles son las cifras y cómo nos podemos comparar para saber si estamos bien, más o menos, o pésimo? Bueno, el problema es sumamente serio. El Ecuador es el segundo país con la más alta prevalencia de desnutrición crónica infantil en menores de 5 y menores de 2 años en América Latina, solamente superado por Guatemala. La prevalencia en menores de 2 años, es decir, la cantidad de niños menores de 2 años que padecen desnutrición crónica infantil, debe estar en alrededor del 30%. Y te digo debe porque la última encuesta que se realizó fue en el año 2018. Desde el 2018 hasta acá no ha habido una medición, hasta ahora que estamos lanzando una medición técnica con el INEC, la encuesta ENDI, que es la encuesta nacional de desnutrición infantil. No tenemos datos actualizados, pero estimamos que estamos alrededor de 30%, es decir, 1 de cada 3 niños o niñas padecen desnutrición crónica infantil, y eso es uno de los índices más altos de América Latina y del mundo. Por lo tanto, debe ser una prioridad su combate. En algún momento, y no sé si esas cifras se mantienen, pero comparado con otros países, estábamos peor que Haití. Y eso nos tiene que decir bastante. No estar peor que Haití en materia de desnutrición infantil debe llamarnos la atención. Así es, Janet. El promedio en América Latina, para que tengas una idea, se sitúa alrededor del 9%. Ecuador tiene 30%. Es decir, estamos más de 3 veces el promedio latinoamericano. Países como Colombia, como Perú, están alrededor del 10%. Chile está alrededor del 2%. Es decir, tenemos un problema que si no lo combatimos
y no lo sostenemos a ese combate a largo plazo, va a ser muy difícil que el país mejore las condiciones de vida de su gente, se logre desarrollar. Porque la desnutrición crónica infantil no es un tema que únicamente tiene que ver con alimentos, con nutrición, es un tema multicausal, mucho más complejo, que principalmente afecta a las capacidades cognitivas de los niños que lo padecen, sobre todo dentro de esta ventana de oportunidad de los 1000 días, es decir, los 9 meses de gestación y los 2 años de edad del niño a la niña. En esos 1000 días, si un niño padece desnutrición crónica infantil, tiene una alta probabilidad de tener efectos emocionales, cognitivos, de aprendizaje, además de efectos metabólicos que le van a condicionar su desarrollo el resto de su vida. Es decir, estos problemas le van a acompañar el resto de su vida. Y eso impacta directamente en el desarrollo de un país, porque si nuestra población no está al 100% en sus capacidades para poder, por ejemplo, reaccionar frente a los problemas que se puedan presentar en nuestro país, que no puedan aportar con ideas, con propuestas, con proyectos, si es una población que está como prácticamente adormecida por esta consecuencia de la desnutrición crónica infantil, entonces, bueno, pues tenemos el país que tenemos, en donde hay una gran parte de la población que siempre espera que le ayuden o que le hagan o que le den haciendo las cosas, más allá, miren esto, qué importante entenderlo, más allá de que no quiera hacerlo, más allá de que no le dé ganas de hacerlo, no pueden hacerlo, no tienen esa capacidad para proponer, para tener este pensamiento crítico que es tan importante, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no nos nutrimos bien? Usted dice que es algo más que alimentación, entonces, ¿cuáles son los factores que implican en la desnutrición infantil? La desnutrición crónica infantil es multicausal. La nutrición es un tema transversal, es un tema necesario, pero no suficiente para la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil tiene que ver, DCI, como se la conoce, la DCI, tiene que ver con el embarazo adolescente, tiene que ver con falta de controles prenatales de la madre gestante, que asista a los controles prenatales, tiene que ver con parto seguro, institucionalizado, tiene que ver con controles de crecimiento del niño sano, son fundamentales. Tiene que ver con lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses, tiene que ver con una nutrición adecuada para la edad del niño y que se sostenga la lactancia idealmente hasta los 2 años de edad. Tiene que ver con vacunación pediátrica, con la vacunación completa pediátrica, pero con énfasis en 2 vacunas, que es la neumococos y la rotavirus, que son esenciales para prevenir la DCI. Tiene que ver con agua segura, con agua potable. Tiene que ver con saneamiento, tiene que ver con estimulación temprana, con apego. Es decir, son varias las determinantes que causan que un niño o una niña padezca desnutrición crónica infantil. El síntoma que vemos en un niño que tiene desnutrición crónica infantil, el primer síntoma es un retardo en crecimiento. Más que peso. Un niño puede tener un peso adecuado, puede estar gordito, pero si tiene un retardo en crecimiento para la edad del niño a la niña, sobre todo dentro de estos primeros 1000 días, es un síntoma de que puede estar padeciendo desnutrición crónica infantil y padeciendo los defectos cognitivos, emocionales, metabólicos, que muy probablemente le acompañarán el resto de la vida y le condicionarán su desarrollo. Ahora entiendo por qué es tan difícil combatir la desnutrición crónica infantil, porque usted ha mencionado entre las causas problemas profundos de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, el embarazo adolescente. Así es. Que es impactante, es alto en nuestro país, sobre todo en los sectores rurales. Hay una violencia intrafamiliar, abuso sexual intrafamiliar y con consecuencia de un embarazo adolescente en una niña que, pues, dentro de ese hogar pobre, digamos, que en donde se pueda dar, pues pocas oportunidades tiene para poder nutrir bien a ese bebé. Así es, así es. Y no solamente la nutrición, sino también la estimulación temprana, el apego, se ven afectados en un hogar vulnerable, en una niña que está todavía desarrollándose, va a competir su crecimiento con el crecimiento de su niño. Y por lo tanto, un niño de una madre adolescente, de una mujer adolescente, tiene mucho más probabilidad de nacer bajo de peso y de padecer desnutrición crónica. Claro, y cuando hablamos de embarazo adolescente, como ustedes pueden ver e intuir, solucionarlo va mucho más allá de tener aprobado un aborto por violación o cualquier tipo de aborto. Tenemos que abordar los problemas en su contexto y en su realidad. Ahí viene otro problema, digamos, es otro problema en paralelo, y es la falta de agua potable. Es impresionante que en nuestro país, en ciudades como Esmeraldas, por ejemplo, no hay agua potable.
Y esto es una realidad, digamos, de la mayor parte del país, del mundo rural, del mundo, digamos, de las ciudades pequeñas. Solo tenemos estos servicios en las ciudades grandes. Así, Janet, el problema de agua es uno de los problemas de las determinantes más importantes para que exista desnutrición crónica infantil. La calidad del agua en Ecuador es relativamente pobre. Solo alrededor del 50% de los hogares tienen acceso a agua potable. Muchos de los hogares tienen únicamente acceso a fuentes de agua de vertientes, muchos tienen que almacenar agua y por lo tanto el agua es una de las causas de la desnutrición crónica infantil. Y aquí viene la importancia de trabajar conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, porque los gobiernos cantonales son los que tienen la competencia del agua potable y por lo tanto tenemos que fomentar que los gobiernos autónomos descentralizados prioricen la inversión en agua potable y saneamiento. Muy importante hacer bordillos, muy importante hacer calles, malecones, pero debería ser más importante invertir en agua potable y saneamiento. ¿Y cómo concientizar a las autoridades locales? ¿O qué debería cambiar? ¿Debería haber una nueva política de Estado, una reforma legal para que sea una obligación? Pues, dos aspectos. Legalmente la competencia del agua se encuentra en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que hay dos pilares fundamentales. Uno es la educación a la sociedad civil, es decir, que la sociedad exija a sus gobernantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, que prioricen la inversión en agua potable y saneamiento, es decir, un proceso de educación que vamos a comenzar, ya te voy a explicar más adelante, Janet, un proceso que estamos haciendo de educomunicación sobre la desnutrición crónica infantil. Entonces, la ciudadanía tiene que exigir a sus políticos, a sus candidatos, sobre todo ahora en las elecciones seccionales del próximo año, de febrero del 2023, exigir que los gobiernos tengan políticas claras de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Pero también hemos formado mesas intersectoriales técnicas en cada uno de los cantones. Tenemos 211 mesas de 221 cantones funcionando ya. Esas mesas han sido capacitadas, son intersectoriales, es decir, tienen a los municipios como partícipes, pero también tienen a miembros de organizaciones sociales, tiene a representantes de las distintas carteras que tienen que combatir la desnutrición crónica infantil, como MSP y MIES, y estas mesas se reúnen al menos una vez mensual, lideradas por los municipios, por los alcaldes, y se discuten en esas mesas todas las acciones que tienen que hacerse para combatir la desnutrición crónica infantil. Por un lado funcionan como veeduría de la política del Estado, de la política del gobierno, pero también como un fomento, un incentivo para que los gobiernos autónomos descentralizados hagan lo que deban hacer para mejorar las condiciones de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ahora, ¿cómo avanza esa tarea y ese compromiso y qué tan útil será toda vez que nos vamos a elecciones del próximo año? ¿Va a tocar empezar de nuevo la tarea de concientizar a los nuevos alcaldes? Sí, esto es un trabajo permanente. Yo creo que por el momento las mesas están trabajando muy bien. Hay mesas que trabajan mejor que otras, pero en términos generales te diría que las mesas se están reuniendo. Tenemos participación de organismos internacionales en las mesas que nos están ayudando en su organización, en su discusión. Existe una metodología de trabajo y de seguimiento, unos planes que se abordan en estas mesas. Y yo creo que estas mesas, una vez de que se forman, que se constituyen, los gobiernos autónomos van a formar parte independientemente de quién esté en el gobierno de turno. Es decir, son una institucionalidad local que tenemos que empoderarla para que los gobiernos autónomos estén siempre motivados a participar y haya una presión social para que participen. Estas mesas tienen ya una serie de planes establecidos y se puede hacer monitoreo, se pueden hacer indicadores para poder hacer un seguimiento a la política pública de lucha contra la DCI. Creo que un aspecto fundamental es el empoderamiento que tiene que tener la sociedad civil sobre esto. La sociedad civil, te decía Janet, tiene que exigir que en los gobiernos autónomos y en el gobierno central exista una política pública de largo plazo para combatir la desnutrición crónica infantil, porque no le vamos a ganar con programas de corto plazo. Bueno, toca armar una campaña que diga, vota por el candidato que te ofrezca el agua. Así no es. El bordillo, ni la cancha, ni el concierto, ¿no? Pero
¿Por qué es tan difícil concientizar a la población sobre su alimentación? Yéndonos a esa parte que también es importante. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, que como con mi vida periodística he reportado de la provincia de Chimborazo, que siempre está en los más altos niveles de desnutrición crónica infantil en nuestro país? Y la realidad es que principalmente sectores indígenas, población indígena, vive en medio de una tierra absolutamente fértil, que cultivan con mucho conocimiento y con mucha sabiduría, pero cuyos productos los venden para con ese dinero comprar alimentos que no los nutren, como coladas, como pan, como plátano, como gaseosas. Es decir, tienen la riqueza, digamos, tienen la fuente de la nutrición a sus pies, pero no lo saben, no están conscientes de ello, prefieren comer otra cosa. Así es, Janet, importantísima esa pregunta. Tenemos un tema de educación en el país. Primero, es difícil ganarle a un enemigo o combatirle a un enemigo que no lo conoces. La desnutrición crónica infantil es poco conocida en el país. Y quien dice conocer sobre desnutrición crónica infantil, usualmente tiene un concepto equivocado. Se piensa que tiene que ver únicamente con alimentos. Y como hablamos, los alimentos son una causa necesaria, mas no suficiente para la desnutrición crónica infantil. Tiene muchas otras condicionalidades. Entonces, lo primero que la población tiene que hacer es conocer que tenemos un problema extremadamente serio que está condicionando el desarrollo de los niños y niñas y por lo tanto está condicionando el desarrollo del Ecuador, está condicionando el mejoramiento de las condiciones de vida del Ecuador. Entonces, tenemos que concienciar sobre la desnutrición crónica infantil. Una vez de que hemos concienciado, que hemos posicionado el problema, podemos empezar a educar para el cambio de hábitos y de comportamientos. Si yo conozco el problema, puedo empezar a implementar medidas para solucionar el problema. Pero si creo que no tengo un problema o desconozco sobre el problema, es difícil implementar soluciones. Lamentablemente, la desnutrición crónica infantil en el Ecuador no solamente afecta a las poblaciones más vulnerables, más pobres. Ciertamente ahí está concentrada la mayoría del problema. Pero también afecta al quintil más rico de la población. Según la última encuesta de la ENSANUD del 2018, el 20% de los niños y niñas menores de 2 años del quintil más rico de la población padecían desnutrición crónica infantil. Es decir, hay un problema en toda la sociedad transversal que requiere de un cambio de hábitos, un cambio de comportamientos que muchos tienen que ver con correcta nutrición, pero también con otras determinantes, con los controles de salud prenatales, con los controles de salud postnatales, con la vacunación, con el agua segura, con la estimulación temprana, con el apego. Es decir, tenemos que aprender a manejar todas las determinantes. Y no es complicado, Janet. Una vez que entendemos qué hay que hacer para combatir la desnutrición crónica infantil, lo que tiene que haber es consistencia en la política pública. Claro, tiene que haber infraestructura también, porque si es que vamos por los controles prenatales y luego los postnatales en esos 2 primeros años de vida, se necesita un sistema de salud pública que responda. Así es, Janet. Y una de las prioridades es el fortalecimiento del sistema de salud y del sistema de protección social, del MIES, porque tanto el MIES como el sistema de salud trabajan en la desnutrición crónica infantil como factores claves. El Ministerio de Salud Pública, con todos los servicios de salud, las atenciones de salud, prenatales, postnatales, el parto, también con educación que hace el MSP, y el MIES con todo lo que son la red de protección social. Básicamente los programas Creciendo con Nuestros Hijos, que es un programa de consejerías familiares que se entrega a familias vulnerables, y los centros de desarrollo infantil, que son unas guarderías para niños menores de 5 años. Los 2 programas, el CNH y el CDI, están siendo reforzados con el MIES. Luego de la pandemia, luego de la crisis económica, encontramos unos programas que estaban inoperantes, estaban prácticamente cerrados. Hemos tenido que restablecer todos los programas, recapacitar a las educadoras. Las educadoras son quienes hacen la consejería familiar en el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que es fundamental, porque ese programa ayuda a cambiar comportamientos, ayuda a cambiar hábitos en las familias más vulnerables. Y el Ministerio de Salud Pública tiene un programa que se llama Ecuador Libre de Desnutrición, es un proyecto integral que fue diseñado e implementado ya desde el inicio del gobierno y que está abordando todos los centros de salud, sobre todo en 728 parroquias que hemos priorizado. Es decir, hemos escogido las 728 parroquias con el mayor índice de desnutrición crónica infantil para abordarlas prioritariamente. Entonces, el gobierno tiene
Janet, un plan estratégico que es el primer plan estratégico intersectorial que se ha creado en esta materia, que es un plan estratégico para los próximos 10 años, no solamente para los próximos 4 años. Este plan estratégico es quien rige la política pública y es la primera vez que un gobierno saca este problema que ha estado relativamente oculto, que la ciudadanía no conocía. Y es la primera vez que el presidente aborda este problema con una técnica, con un plan estratégico y con una institucionalidad, con un esquema de gobernanza. Ahora, la parte de comunicación, como lo dijimos en un inicio, es muy importante. Digamos, ¿cómo está el mapa para poder implementar este proyecto que usted bien ha señalado que tiene que ser a largo plazo? Tiene que ser una política de Estado, que luego todos respetemos, no importa el gobierno que sea. ¿Quién se va a oponer a que se combata la desnutrición infantil? El único cambio que debería haber es cambios positivos para mejorar el proyecto, más no para echarlo abajo y empezar todo de nuevo. Exactamente, como siempre Janet. se hace, ¿no? Esa es la cruzada nacional que necesitamos. En términos de educación, parte de un proyecto que se llama Infancia con Futuro, que el presidente lo lanzó en noviembre del año anterior. Este proyecto tiene dos componentes, unas intervenciones territoriales, en donde vamos a intervenir 330,000 madres gestantes y niños para mejorar la capacidad de los servicios de atención de salud y los servicios de protección social en los territorios priorizados, en esas 728 parroquias. Entonces, el primer componente de este proyecto es intervención territorial. Y el segundo componente es un componente de educomunicación, es decir, comunicar para educar. Este componente lo hemos trabajado con las Naciones Unidas, con una metodología que se llama Change for Development, C4D, que lo que busca es cambiar hábitos a largo plazo en la población, educar para mejorar los comportamientos en la población. Esta campaña arranca ahora en mayo, en los próximos días, primero con una fase de posicionamiento, de explicarle a la población qué es la desnutrición crónica infantil en términos sencillos, que entienda que tenemos el problema más grave social y de salud pública, pero al mismo tiempo la oportunidad más importante del país. Y luego, una vez que posicionemos el problema, trabajar en cambio de comportamientos con mensajes claros. Vamos a utilizar un personaje semi-infantil, que ya se utilizó en el pasado, no quiero todavía mencionarlo, pero lo vamos a presentar en las próximas semanas, y vamos a entrar en una campaña muy intensiva desde mayo hasta noviembre para posicionar y luego educar sobre la desnutrición crónica infantil. ¿Y se van a utilizar herramientas modernas como el internet, como el celular, como las redes sociales? Completamente, Janet. Parte de toda esta estrategia son la utilización de redes sociales y también medios tradicionales, porque a las comunidades más vulnerables, rurales, lo que más impacta son las radios comunitarias. Entonces estamos utilizando un esquema de varios medios. Aquí hemos recibido asesoría internacional, hemos trabajado con las mejores agencias nacionales, y creo que tenemos un programa bastante sólido que siempre es perfectible y un programa que además tendremos que sostenerlo a largo plazo. No va a ser suficiente la primera fase de aquí a noviembre, luego vamos a tener que continuar y esperamos ahí la coparticipación de todos los medios que nos ayuden en este proceso de concienciación, de educación, en esta gran cruzada contra la desnutrición crónica infantil. Bueno, es un reto enorme el que se ha planteado el gobierno nacional, es un reto para la población en general. No podemos seguir teniendo estos niveles, 30% de desnutrición crónica infantil, cuando el promedio regional es 9%. Tenemos que tomar absoluta conciencia de esta realidad que está impactando directamente en el desarrollo, en el desempeño de nuestra población, de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Muchos nos preguntamos por qué no pueden entrar a la universidad, por qué no pueden desenvolverse, desarrollarse, emprender en algo creativo. Bueno, porque no están bien alimentados su cerebro, su desarrollo desde que nacieron. Entonces no podemos exigirles lo que realmente, para lo que lamentablemente no están hechos. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque ese es el principal factor de desigualdad y de limitación hacia las oportunidades que se puedan brindar en un país. Quiero agradecerle, Luis Enrique, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Para mí este es un tema vital e importante, así que a la orden esta ventana para poder comunicar a las personas, a la población, qué es lo que están haciendo y cómo podemos aportar, cómo podemos colaborar en esta gran meta que se han puesto, complicada, pero pues nada que la unidad no se plantee, no se puede lograr.
podamos ir informando y comprometiendo cada vez más a la gente. Muchas gracias, Janet, por ese compromiso y esperamos que la ciudadanía y que todos los ecuatorianos nos podamos unir en esta gran cruzada. Y estoy seguro, como otras cruzadas que el Ecuador ha podido implementar con éxito, vamos a lograr vencerle a la desnutrición crónica infantil. Mil gracias, Janet. Gracias, Luis Enrique. Y bueno, ya está